Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Llaves en Línea. Este día vamos a tener una conversación súper interesante donde las y los jóvenes están implicados y es un tema que les afecta directamente a ellos, que es el tema de la educación sexual integral en nuestro sistema escolar, y creemos que son los jóvenes los protagonistas de este tema, y para ello tenemos una invitada especial que es Daniela. Daniela, bienvenida. Gracias. Daniela es parte de Llaves y es miembro de la red de voluntarias y voluntarias de nuestra organización. ¿Desde cuándo eres voluntaria, Daniela? Desde noviembre de 2022. ¿Y qué te ha parecido? ¿A qué cámaras te lo pregunto? Pues es una muy bonita experiencia, me gusta mucho estar trabajando con todo el equipo, estar en las actividades, todos los temas que tratamos son súper importantes, entonces lo he disfrutado mucho. Sí, hay un grupo bien grande de jóvenes voluntarios porque consideramos desde Llaves que muchas de las estrategias de prevención de VIH, que es nuestro tema principal, como todos saben, eh, que es la población más afectada por el VIH, es la población más afectada por las infecciones de transmisión sexual, y creemos que los jóvenes deben de llevar la voz porque los adultos siempre estamos como imponiendo nuestras creencias, nuestra experiencia, y no creo que es justo ni debemos de seguir en esa línea de estar tomando decisiones que afectan la vida de las y los jóvenes, de las y los adolescentes y los niños. Entonces, para eso tenemos la voz de Daniela hoy, y como les comentaba, vamos a conversar sobre la educación sexual integral. ¿Qué piensan los jóvenes de la educación sexual? ¿Qué es eso que a veces se entiende como bien complicado? ¿Qué es? Pues la educación sexual integral conlleva dar información a los niños, a los jóvenes y a los padres de familia, incluso sobre maneras de prevenir embarazos en adolescentes, maneras de prevenir enfermedades de transmisión sexual como el VIH, maneras de prevenir la violencia y el abuso sexual hacia niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y sobre informarles de lo que es la autonomía corporal, informarles de cómo se pueden identificar los signos de violencia, métodos anticonceptivos cuando es necesario, los riesgos que conlleva comenzar una vida sexual. Eso es básicamente lo que es la educación sexual integral. Y pues los jóvenes con los que yo me relaciono, todos sabemos que es algo importante, que es algo muy necesario para la sociedad, para el país, para los jóvenes. Y como había dicho antes, o sea, sí, todo suele tener un enfoque bastante adultocentrista, y los que nos vemos afectados por la falta de educación sexual somos los jóvenes. No podemos hacer nada para los jóvenes sin los jóvenes. Así que hay que tomar en cuenta que, aparte de las creencias que se pueden tener, aparte de ideologías personales, es un tema importante que protege a la juventud. Así que deberíamos abrir la conversación más. Y tú dijiste que los padres deberían de estar involucrados en el tema de educación sexual integral. Yo no sé, pero en mi generación, hace como 500.000 años, cuando yo estaba joven y niña y adolescente, aunque Andrea dijo que Hace un par de años. sí. Me encantó, me cae muy bien Andrea. En mi generación jamás tuve una conversación sobre educación sexual con mi madre, ¿verdad? Mi madre era madre soltera, y bueno, ahí habría otra historia de qué tipo de educación sexual recibió mi mamá. Y a mí no me transmitió nada de educación sexual, y sí tuve muchas dificultades en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo es ahora? ¿Los papás están hablando con sus hijos y sus hijas sobre educación sexual? Sí, creo que es una conversación más abierta entre padres e hijos. Mis papás también han tenido un enfoque más que todo de abstinencia en mi casa, conmigo y con mis hermanos, pero sí nos han informado sobre las cosas, nunca han censurado la información, nunca nos han prohibido saber cosas, ver cosas, o sea, todo eso es necesario para que una persona se forme.
y no podemos prohibirle el acceso a la información. Entonces, bueno, así es en mi casa, así es también usualmente con mis conocidos, pero creo que seguimos siendo un porcentaje bajo de la población. Creo que sigue siendo un tema que los padres suelen evitar con sus hijos y pues sería importante hacerles entender la importancia de que tengan la confianza, creen ese espacio de confianza para poder hablar de estos temas. Sí, fíjate que yo tengo la experiencia de haber sido una mamá que decidió darles educación sexual a mis hijas. Yo crié 2 hijas con 3 años de diferencia cada una y a lo mejor algunos de nuestro auditorio pensarán que empecé muy pequeña con ellas a hablar sobre todo el tema de la sexualidad y tú decías un tema bien interesante sobre el cuerpo, porque vemos que también hay mucha violencia sexual contra los niños y niñas. Yo recuerdo que a los 8 años mis 2 hijas ya tenían mucha información sobre educación sexual integral. Y cuando ya ellas se habían desarrollado, había venido su primera menstruación, yo supe que si comenzaban su vida sexual podían quedar embarazadas. Entonces yo puse preservativos en sus visitas de noche y les dije, bueno, chicas, entran a una nueva etapa de sus vidas, yo no estoy con ustedes 24/7, tienen información y aquí están las formas de prevenir embarazos no deseados, prevenir infecciones de transmisión sexual y una serie de cosas que hablé con ellas sobre educación sexual. Y te puedo decir que ha funcionado. Por un lado, derriba el mito que entre más joven se educa sobre la sexualidad, más joven inicia las relaciones sexuales. O tienen embarazos no deseados. Las dos ya están cerca de los 30. Bueno, una está cerca de los 30, la otra tiene 33 y está esperando hasta ahora su primer bebé y la otra tiene un perro y un gato y por lo tanto no quiere saber de niños. Entonces, en mi experiencia personal, muy personal, a mí me funcionó hablar sobre educación sexual con mis hijos, pero como dices tú, no es la media. Tenemos todavía un montón de niños, niñas que no están teniendo estas conversaciones con sus padres. Así es. Entonces ahí, ¿tú crees que hay un rol del Estado para proveer esta información que no se está dando en las casas? Sí, debe haber un rol del Estado. La educación es un derecho humano y el prohibir la educación, el censurar esta información tan importante, está violentando los derechos de los niños en las escuelas. O sea, ellos tienen derecho de saber cómo protegerse, de saber qué es lo que pasaría si realizan ciertas acciones. Porque pues la abstinencia no funciona. Claro, algunas personas suelen abstenerse, claro, es lo que se esperaría que hicieran, ¿no? No comenzar una vida sexual antes de, pues, estar preparados realmente. Pero la verdad es que eso no es lo que suele pasar. La verdad es que hay muchos casos de embarazos en adolescentes, hay muchos casos de embarazos en niños. Y pues no siempre es consensuado, la mayoría de las veces no es consensuado, al menos en niños, en adolescentes igual realmente. Entonces, el abrir esa conversación con los padres, el crear esa confianza de decirles, pasó esto, no sé qué hacer, o alguien me está hablando de tal manera, no sé cómo responder, si siquiera responder, o yo estoy sintiendo estas cosas y no sé qué significan. Todo eso crea un ambiente también de seguridad. Y pues los niños, así como usted mencionaba con sus hijas, los niños o jóvenes que tienen educación sexual, al saber los riesgos que conlleva comenzar una vida sexual, ya sean ETS, ya sean embarazos no deseados, suelen esperar, ¿no? Prefieren esperar, porque saben que realmente no están listos. O sea, una persona de 14 años no está listo o lista para afrontar estos riesgos. Sí, y tú dijiste algo que no me deja de mover. Yo creo que esa es la importancia de hablar con los protagonistas, que son los jóvenes, los adolescentes y por qué no los niños. Y tú dijiste algo sin filtros. Dijiste, la abstinencia no funciona.
Y teniendo claro eso, yo pienso que como padres debemos de entender que hay una realidad y en función de esa realidad tomar acciones. Y una de las acciones es abrirnos al diálogo con nuestros hijos y hijas. Eh, yo soy una mujer que tengo fe de que en esos años que mis hijas estaban creciendo, pues me congregaba, pertenecía a un grupo religioso, pero a pesar de eso siempre entendí que las y los jóvenes, aunque tengan una base religiosa, siempre van a querer explorar, siempre van a querer tener experiencias, unos a una edad, otros a otra, y con esa certeza, pues como dices tú, no negarles el derecho a la información y con esa información que tomen decisiones. A mí me sirvió muchísimo y yo creo que en la medida que nos abramos, en esa medida vamos a no solamente a que, de hecho hay una tendencia a postergar las relaciones sexuales cuando se tiene información porque ya no está ese tabú y esa curiosidad, sino que ya saben qué es. No necesitan llevarlo a la práctica y si lo llevan a la práctica, pues lo hacen con todas las herramientas para hacerlo de una manera saludable. Entonces yo considero que tanto el papel de nosotros como padres, el papel del Estado es fundamental, no solamente para prevenir los embarazos no deseados, sino también para un tema que a nivel mundial, y Honduras no es la excepción, está el abuso sexual contra los niños y las niñas. ¿Qué conversan entre los jóvenes sobre esta situación? El abuso sexual entre los niños, pues, es un número demasiado grande. Hay una estadística que dice que cada 4 horas un niño o niña es abusado en Honduras. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿quién está no viendo las señales de que esto está pasando? ¿Cómo es que los niños no saben decir que alguien los está tocando de una manera inapropiada, alguien les está hablando de manera inapropiada, alguien está pidiéndoles que guarden secretos? Todo esto son señales de abuso. Entonces hay que enseñarles a los niños a identificar estas señales, hay que enseñarles a hablarlas, a exteriorizarlas para que puedan detenerse. Claro, y por eso se está apostando por una educación sexual integral. No solo vamos a hablar de los genitales, sino que vamos a hablar de todo este contexto para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes. En este mundo que estamos viviendo, yo creo que la información siempre ha sido poder, pero ahora más que nunca se vuelve fundamental para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes y que ellos mismos tengan las herramientas para poderse cuidar. ¿Qué otras preocupaciones tienen los jóvenes sobre esto? Pues también otro de los temas más hablados es sobre la ideología de género, que estaría impulsando la educación sexual, pero creo que eso es más que todo desinformación, es más que todo, no sé, alguna inseguridad particular de las personas que La ESI impulsan. habla sobre ideología de género, la educación sexual integral, que es una propuesta de ley, ¿habla sobre la ideología de género? No, o sea, no, eso además de ser algo muy personal de cada quien, la educación sexual integral de lo que habla es de maneras de prevenir las cosas que no deberían estar pasando en nuestra juventud, de edades escolares, como los embarazos no deseados, como las enfermedades de transmisión sexual, como el abuso sexual. Eso es de lo que habla la ESI. Sí, yo creo que aquí es importante hablar de lo que sí dice la educación sexual integral y de lo que no, porque creo que muchas madres como yo han dicho que rechazan la educación sexual integral porque está informando o puede informar a los niños y niñas sobre cómo volverse gay, por ejemplo. Si a mí como mamá me llega esa información, yo obvio voy a decir que no, si soy una mamá que no tiene toda la información, ¿verdad? Pero creo que deberíamos de tener este ejercicio de que las mamás realmente conozcan. Es un documentito bien chiquitito, como de 15 páginas, que yo invitaría a que todas le dieran
por curiosidad de una leída y realmente se van a dar cuenta que lo que busca esta iniciativa es sobre todo prevenir los embarazos en las adolescentes. Y cabe mencionar también que la ESI, pues, además de querer prevenir los embarazos en adolescentes, sabemos que a los niños de primer grado, pues, bueno, no sé, tal vez algunos, pero la mayoría no suelen tener su primera menstruación, o sea, no están en riesgo de embarazos adolescentes. Sí. Entonces, es importante notar que la educación sexual integral va gradualmente de acuerdo al grupo de edad de cada grado, de cada Sí, persona. sí. Bueno, yo considero que como padres siempre estamos haciendo esfuerzos para el bienestar de nuestros hijos y el tema de la sexualidad no debería de ser un tema aparte, sino que como un tema que es integral al crecimiento de nuestros hijos. También considero que en esta tarea, por lo menos en Honduras, tenemos un porcentaje bien importante de madres solteras. Eh, que nos demandaría un poco más de esfuerzo, pero yo invitaría a los padres y a esas mamás que están sacando adelante a sus hijos que se informen. Creo que la información nos quita muchos miedos y informarse sobre algo tan importante para el futuro de nuestros hijos, que es su sexualidad, el ejercicio de su sexualidad, la protección de su sexualidad, el cuidado de su cuerpo, la prevención de la violencia, educarnos sobre estos temas y ahora esto que está pues en discusión, que es la propuesta de ley integral sobre salud sexual, para que nosotros desde primera mano tengamos conocimiento de qué es esta propuesta de ley y cómo puede o no beneficiar a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cuál es como el punto de vista de los jóvenes sobre esto, Daniela? Pues, como usted mencionó, usted es mamá, usted entiende que si le dijeran, si escuchara todo lo que han dicho sobre la educación sexual, entonces también estaría como un poco haciéndose para atrás al respecto. Pero por eso es tan importante que los papás se eduquen sobre eso. O sea, claro, yo no tengo hijos, pero yo entiendo como alguien que tiene hijos le daría miedo al estar escuchando todo lo que se dice, al no Sí, saber realmente qué es lo que se les va a enseñar a los niños en la escuela. Entonces, realmente solo es de informarse uno mismo, de informar a los hijos también, o sea, porque la educación sexual integral no recae, no debería recaer solo sobre las escuelas, al igual que no debería recaer solo sobre los papás, sino que es más como una alianza, se debería hacer una alianza, se debería complementar la educación que se da en la escuela con la educación que se da en la casa, porque realmente es algo, no es algo como una clase de matemáticas, sino que la educación sexual integral es algo importante para la vida, para el crecimiento de una persona. Entonces es igual de importante que lo vean en la escuela, con un profesional, con un maestro, con un orientador, que lo hablen en confianza con sus padres. sí, bueno, yo quiero reconocer todo el trabajo que hacen los padres en las casas, ¿verdad? Que también se extiende a que muchos están bastante involucrados en la escuela y esto es fundamental para que tengamos una niñez y adolescencia que logra sus sueños. Yo he visto muchísimas adolescentes embarazadas de 12, 13, 14 años, que es una niña llevando un bebé en su vientre, criando un bebé, una niña creando otro niño, otra Yes. niña. Y yo creo que eso no lo queremos, que la educación sexual es una herramienta fundamental para prevenir estas situaciones, para que nuestros hijos, nuestras hijas, el futuro de nuestro país pueda tener un mejor mañana. Y quitémonos un poco de los miedos a través de la información. Claro, o sea, no hay que verlo como algo malo, no hay que verlo algo como que hay que soportar, que los niños en algún momento van a entender, sino que, claro que ninguna madre quiere ver a su hija no poder terminar la escuela porque está embarazada, o no quiere ver a su hija tener que trabajar sin haber terminado sus estudios porque tiene que cuidar a otro niño. Entonces, es también de proteger a estos niños. Hay que informarnos para saber qué es lo mejor para sus vidas, qué es lo mejor para su crecimiento, para su desarrollo. Y esto va incluido en eso. O sea, se tratan temas importantes que ellos necesitan saber y que los padres también necesitan saber. Es importante para todos. Nos afecta a todos.
Sí, bueno, y para terminar ponemos a su disposición información sobre educación sexual para niñas, adolescencia y juventud, sobre todo la propuesta de ley de educación integral que está en nuestra página web de organizacionllaves.org. Le invitamos a que lo baje, es un documento súper cortito para que lo lea. Si tiene preguntas, nos las puede hacer a través de la página web y nosotros con muchísimo gusto le podemos responder. Diana, ¿con qué te quieres despedir? Puedes recordar que es importante que la población tenga esta información, es importante que abramos las conversaciones, es importante que le demos el puesto en la mesa a los jóvenes para hablar sobre ello y pues informarnos, informar salva vidas, salva niñeces, juventudes, relaciones. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y nos vemos en otra ocasión.